Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a empezar con los compuestos químicos. Nosotros vimos configuración electrónica, pudimos ver cómo estaban distribuidos los electrones alrededor de ese núcleo, en ese átomo, identificamos los electrones de valencia y vimos que por medio de esos electrones los átomos se pueden unir para formar moléculas, ya sea porque los pierden, porque ganan o porque los comparten, depende qué tipo de enlace es, ¿sí? Y van a formar moléculas de los compuestos químicos y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Acá cabe diferenciar un elemento químico de un compuesto. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, entonces estamos hablando de moléculas simples. En cambio, un compuesto es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces tenemos una sustancia, una molécula compuesta precisamente. Los compuestos están representados por medio de la fórmula química o fórmula molecular, por ejemplo el agua H2O. En segundo año aprendieron eso, que los símbolos o letras mayúsculas, a veces acompañadas de una minúscula, van a indicar el tipo de átomo que forma esa molécula. Y los subíndices, esos numeritos pequeños que van debajo, van a indicar cuántos de cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos la fórmula que nos identifica esa molécula, mínima porción de una sustancia que puede encontrarse en forma independiente, ¿sí? Así que bueno, nosotros dentro de los compuestos químicos vamos a tener los compuestos orgánicos y los inorgánicos, ¿sí? Cuando hablamos de un compuesto químico orgánico son aquellos que tienen que ver con el carbono principalmente y también con el hidrógeno, excepto los carbonatos y los óxidos de carbono. A diferencia de estos, ¿sí? Los compuestos químicos inorgánicos van a involucrar diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos en la tabla periódica. Estos compuestos se forman a través de reacciones o fenómenos físicos presentes en la naturaleza, tales como la energía solar, la acción de la electricidad o del calor, etc., los cuales permiten que se dé un fenómeno químico, la creación de diversas sustancias. Los átomos y las moléculas de estas suelen unirse, como dijimos, mediante enlaces iónicos o covalentes. A pesar de la variedad de elementos disponibles, los compuestos inorgánicos son bastante menos abundantes y diversos en nuestro planeta que los orgánicos. Del mismo modo, tienen una nomenclatura distinta y suelen estar involucrados en procesos diferentes. Las moléculas inorgánicas son mucho más simples y pequeñas que la gran mayoría de las moléculas orgánicas. Nosotros en el cole, en tercer año, solamente vemos los compuestos inorgánicos binarios porque están formados solamente por dos elementos. Luego se sigue profundizando con los demás compuestos químicos inorgánicos en cuarto año y seguimos con diferentes fenómenos que tienen que ver con estos compuestos inorgánicos en quinto y la química orgánica se ve en sexto. Estoy hablando ya del ciclo orientado de las naturales, ¿verdad? Yo acá dejo un pequeño cuadrito de todos los compuestos químicos inorgánicos, solamente vamos a ver hidruros y óxidos. ¿Sí? Son binarios porque son elementos que reaccionan con hidrógeno o elemento que reacciona con oxígeno. Entonces la molécula va a tener dos tipos de elementos nada más. Después puede tener distintas cantidades, por supuesto. Para poder hacer estos compuestos inorgánicos, nosotros vamos a tener que tener en cuenta la valencia de cada átomo. Es la capacidad de combinación que tiene un átomo. Entonces vamos a ver que va a haber átomos con valencia 1 que van a poder formar solamente un enlace. Átomos con valencia 2 que van a poder formar dos enlaces con el mismo elemento o dos enlaces con dos átomos diferentes, ¿ven? Con un átomo, o con dos átomos.
Otros elementos, por ejemplo, van a tener valencia 3 y eso quiere decir que ese elemento, siempre vemos el azulcito, nos está mostrando, tiene posibilidad de formar 3 enlaces, por ejemplo, 3 enlaces simples o uno doble y uno simple o un enlace triple, ¿sí? Pero desde ese elemento va a surgir valencia 1, un solo enlace, valencia 2, 2 enlaces, 2 rayitas de enlace, valencia 3, 3 rayitas de enlace, ¿sí? Cuando yo empecé a dar química en tercero, la profe que estaba antes de mí tenía un puntito donde dibujaba los átomos redonditos y como que esas valencias eran manitos que se daban porque justamente se enlazaba con otro átomo, no se unía y se unía. Entonces era como que había hecho una caricatura, ¿sí? Del átomo. Y entonces decía que el número de valencia era la cantidad de manitos que tenía ese átomo para formar enlaces, para unirse con otros, ¿sí? Yo les voy a dejar acá una tablita para que ustedes copien en su carpeta, ¿sí? Bueno, acá está en forma más que de tablita de una lista. Pero ustedes lo pueden hacer en medio de una tablita porque siempre lo van a usar y tenerlo a mano. Hay una donde está hablando de una lista de metales, ¿sí? Donde tenemos el nombre del metal, el símbolo del metal y la valencia. Algunos tienen solo un valor de valencia, que puede ser 1, que puede ser 2, que puede ser 3. En cambio otros tienen 2 valores de valencia. 1 y 2, 2 y 3, 2 y 4, 2 valores de valencia, ¿sí? Actúan con 1 o actúan con 2. Con el segundo, perdón. Nunca con los dos juntos. No es un número compuesto, sino o con la valencia más chica, por ejemplo, o con la valencia más grande en el caso de los metales. En el caso de los no metales, va a haber no metales donde tenemos acá el nombre y el símbolo. Algunos no metales tienen un solo valor de valencia, que puede ser 1, 2, pero algunos, la mayoría acá tienen, por ejemplo, 2 valores diferentes, como en el nitrógeno y en el fósforo, 3 valores como en el azufre, 2, 4 y 6, y luego el cloro, el bromo y el yodo tienen 4 valores diferentes, los mismos, 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? No los vamos a aprender de memoria. A veces después de tanto usarlos, los vamos a terminar aprendiendo. Pero vamos a estar consultando la tablita de valencias para saber si un elemento es un metal o no metal y qué número de valencia, qué valores de valencia puede tener. Con eso es con lo que vamos a quedarnos por esta clase. Por ahí va a parecer que no queda muy claro, pero cuando los empezamos a usar, cuando empecemos a hacer los compuestos, a dibujar las moléculas, a dibujar los enlaces, nos va a terminar de cerrar todo esto y vamos a ver que es muy simple. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier duda, nos preguntan. Saludos y un gran abrazo de parte mío y de la profe Lore.